Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Reporte 10. Les saluda Alberto Pérez Blas en ausencia de Francisco Rodríguez, titular de este programa. El día de hoy vamos a analizar las causas que están alimentando esta convulsión social que observamos en la vida cotidiana y que se están escalando a nivel de confrontación entre las élites políticas, económicas, intelectuales incluso, y el presidente de la República. Este fenómeno que está atentando ya contra la civilidad en la vida mexicana amerita un análisis detallado. Gracias por acompañarnos. El país ha experimentado desde el proceso electoral del 2018 una creciente convulsión social que se nutre, por una parte, de la esperanza mayoritaria en la promesa de buenos resultados de la Cuarta Transformación y, por otro lado, por la determinación temprana de políticas públicas controvertidas. Yo les pido apoyo porque reitero el compromiso de no fallarles. Primero muerto que traicionarles. Pero no empecemos con ese dramatismo. Mejor. La confrontación de estos hechos hoy ha generado ya la polarización entre los actores políticos y representantes de las élites económicas e intelectuales del país y el presidente de la República fundamentalmente. Esta confrontación creciente ha permeado en los diversos estratos sociales, con un protagonismo no previsto de las redes sociales como vehículo de información instantánea, pero también de desinformación y propaganda política. De repente hay una lluvia, una tormenta, ¿no?, de cuestionamientos en las redes, pero resulta que es artificial. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Ese es un tema que vamos a tratar aquí, porque vamos a pedirle transparencia a Face, al Twitter, informen sobre quiénes son sus clientes. Son bots, dice el presidente López Obrador, y vamos a pedirle información a Twitter, pero desde ayer en la tarde, Twitter informó que, como cada trimestre, presentó su reporte de ingresos de venta por publicidad. Twitter, la empresa, aseguró que no recibe dinero por automatización maliciosa y que la automatización o los llamados bots que se utilizan con fines de mala fe están prohibidos en Twitter. Entonces, ¿qué información le van a dar al presidente López Obrador o qué información va a recibir? Después de las declaraciones del presidente surgió un hashtag, el hashtag No Soy Bot. Con este hashtag los usuarios compartieron fotografías de sus credenciales de lector, asegurando que son ciudadanos y no bots. Ahí tienen algunas en pantalla. Hasta hace unos momentos el hashtag No Soy Bot llevaba más de 24,000 tweets acumulados. Tuvo unas 6 horas en el primer lugar del trending topic. Las redes sociales han constituido el foro de mayor resonancia en la lucha verbal de un presidente que ha privilegiado el discurso a las acciones, en un concepto atípico para enfrentar los grandes problemas nacionales y mantener sus niveles de aprobación ciudadana. A esta polarización, que ha pasado de la confrontación retórica a un creciente enojo de sectores de la clase media y que transita en paralelo con la persistencia del apoyo de otros sectores tradicionalmente cercanos a la izquierda clientelar que representa López Obrador y el partido Morena, se ha venido sumando la crisis que la naturaleza nos trajo.
El COVID-19 y sus efectos han potenciado los problemas económicos que se planteaban ya desde el último trimestre del 2018 y que el gobierno de la Cuarta Transformación dinamizó con sus primeras decisiones de carácter económico y presupuestal. Seguramente usted recordará la destrucción del aeropuerto de Texcoco, los proyectos insignia del presidente con base en recursos públicos exclusivamente y particularmente la confrontación con el sector empresarial del país y la inversión extranjera. Pero este creciente enojo social tiene otro insumo particularmente relevante que al final podría ser el más poderoso y queremos comentarlo con usted. Se trata del desencanto con la forma de gobernar de López Obrador que se perfila ya en sectores medios de la población y cuya votación en su favor le permitió a este y a Morena obtener una amplia mayoría en el Congreso de la Unión, gobernaturas, presidencias municipales y congresos locales, conformándose en una sola elección como la primera fuerza política nacional. Explicarnos el contexto actual que representa el país nos obliga a recordar los factores que permitieron el triunfo de la llamada izquierda mexicana y su ascenso a la presidencia de la República. Recordemos que el contexto electoral de 2018, en este contexto, la elección no se realizó sobre propuestas ideológicas de las diferentes opciones políticas, es decir, no se decidió en el contexto electoral sobre sistemas políticos alternos a lo establecido en la norma constitucional. La oferta electoral, por el contrario, se centró en promesas de cambio sobre la realidad nacional que constituían ya verdaderas heridas sociales en el ánimo de la población y que encontraron en el proceso electoral la forma de expresar el hartazgo que los niveles de corrupción, violencia, inseguridad y desigualdad social provocaban ya en la población mexicana. El enojo social identificó como posible vengador, y permítasme usar este término, de dichos agravios y privilegios a quien se percibía como un opositor decidido y real al poder corrupto tradicional. No obstante, antecedentes negativos sobre la conducta autoritaria de Andrés Manuel López Obrador e incluso de la imagen de corrupción que acompañaba a seguidores muy cercanos de este. Así, la esperanza en una administración que erradicara los males nacionales mencionados dio paso a la denominada Cuarta Transformación. Y este inicio de la Cuarta Transformación se caracteriza particularmente por el discurso del presidente. Fíjese usted, el presidente utilizó el discurso de toma de posesión para tres propósitos básicos. El primero, ratificar sus promesas de campaña: erradicación de la corrupción, contención del crimen organizado y restitución de la seguridad pública, un crecimiento económico mayor al observado y una lucha contra la desigualdad y una justicia y lucha contra la impunidad. El segundo propósito fue decretar la terminación del neoliberalismo y señalarlo como el responsable de los males nacionales, estigmatizando de paso a todos aquellos políticos y élites económicas contrarias a su proyecto como sus cómplices y finalmente institucionalizar la narrativa gubernamental como instrumento de gobierno y alternativa a la realidad que le fuera adversa a sus objetivos políticos. De las acciones relativas al cumplimiento de las promesas de campaña, los resultados fueron de magros a verdaderamente catastróficos. Vamos a un corte para desglosar los principales resultados de la gestión en estos 18 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En un momento regresamos a Reporte 10.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Gracias por continuar con nosotros. Se prometió que la economía crecería al 4% del Producto Interno Bruto de manera inicial, el doble de la observada en las últimas administraciones. El resultado fue que no solo no creció en el porcentaje prometido, sino que tuvo un decrecimiento tal que para muchos especialistas la economía mexicana entró en recesión al registrar un decrecimiento continuo. La confrontación con el sector empresarial incidió en la disminución de la inversión privada, con la consecuente elevación del desempleo, y los anuncios gubernamentales de cuantiosas inversiones en proyectos especiales del presidente nunca se concretaron. Hay que recordar el reiterado anuncio de un ambicioso plan de infraestructura que reanimaría la economía y que no pasó del discurso mañanero. Y si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avisorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec. Sin embargo, la retórica oficial se empeñaba en contradecir a los propios indicadores negativos de dependencias gubernamentales y reiteradamente se nos mentía asegurando que la economía estaba en marcha y bien, según los otros datos del presidente. Al igual que se señalaban los supuestos avances en la contención de la violencia. Estos dos temas, particularmente, delinean el discurso falaz como sustituto de la realidad que hoy cotidianamente observamos. El país está en riesgo de perder su grado de inversión por las calificadoras internacionales y se prevé una caída aún mayor de la economía de la observada en décadas. La promesa de convertir a Pemex en el motor de una economía nacionalista se enfrentó ante la realidad del mercado petrolero mundial y el ingeniero agrónomo designado por el presidente para resolver el grave problema de ingeniería financiera que esta empresa enfrentaba, dada su desproporcionada deuda pública y su obsolescencia tecnológica, resultó y sigue resultando en un caro experimento que hoy representa una pérdida millonaria día con día y un creciente barril sin fondo para los recursos públicos que solo ha pospuesto la declaratoria de quiebra. La deuda de Pemex es calificada ya como bono basura por los inversionistas internacionales ante la falta de talento financiero para elaborar un programa de rescate y reconversión de la paraestatal. El coronavirus y sus efectos devastadores en lo económico otorgaron una dimensión de crisis estructural a la economía mexicana que de manera inicial ha enviado ya a 10 millones de mexicanos más
a la condición de pobreza extrema, que según el INEGI ha alcanzado la cifra de 31 millones de personas. De acuerdo con el mismo organismo, en el rubro de pobreza, del 2018 al 2020, los mexicanos en esta condición pasarían de 61 millones a 70 millones de mexicanos en pobreza. Y un último dato que ilustra la magnitud de la crisis que se enfrenta es que aún se prevé una caída adicional de un 8% del Producto Interno Bruto del país y se estima que habrá una pérdida de 1,5 millones de empleos formales. Según el INEGI, la pérdida en la economía informal será mucho mayor, y todo esto en medio de un enfrentamiento con el sector económico y financiero, tanto nacional como internacional. Es en este contexto que la lucha contra la desigualdad concebida por el presidente se concibe únicamente como paliar los niveles de pobreza con programas clientelares que consisten en repartir dádivas en efectivo en forma de entrega personalizada, lo que en su lógica asegura la fidelidad electoral de aproximadamente 22 millones de mexicanos que esperan captar dichos mecanismos. Que el paso del COVID deje en la pobreza o pueda dejar en la pobreza 21 millones de mexicanos que se suman a más de la mitad de la población ya en estas condiciones. Es un informe que se dio a conocer hoy por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Nos enlazamos con Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social, y pues para que nos cuente de este informe que dieron a conocer. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia. Pues vemos aquí en el estudio del Centro Espinosa Iglesias que serían 21 millones de personas que podrían quedar en la pobreza debido al efecto de esta crisis. Efectivamente, esta es una estimación preliminar y se basa en lo que ocurrió en situaciones pasadas, en particular en la crisis de 1994, en donde el Producto Interno Bruto se contrajo más del 5% y generó un aumento de 16 puntos en el nivel de pobreza, en ese entonces medida con ingresos. Si trasladamos un efecto similar a las condiciones actuales, estamos hablando de que efectivamente habría más de 21 millones de mexicanos que podrían ser sumidos en la pobreza de ingresos, con lo cual sumarían más de 82 millones en esta condición. Una situación verdaderamente alarmante y que hay que atender de inmediato. En el rubro del flagelo de la violencia y las políticas públicas elaboradas para su contención, se han caracterizado estas últimas, originalmente, por una narrativa inconexa que evidenció las grandes fisuras entre las Fuerzas Armadas y el equipo de trabajo presidencial por su improvisación y el desconocimiento de los responsables de la materia. Mientras tanto, el crimen organizado ha venido cobrando impulso. La confusión gubernamental, exhibida, por ejemplo, con el señalamiento ingenuo de plazos fatales para contener y posteriormente reducir los índices delictivos y su obvio incumplimiento, terminó ridiculizando la estrategia de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador. El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3,000. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. De no tener esta línea de contención, que ha tenido altas pero también ha tenido bajas relevantes, estaríamos en este punto que sería la tendencia histórica. Aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor esfuerzo, particularmente en el estado de Guanajuato, que es el estado que contiene el mayor número de homicidios dolosos. Yo resaltaría acá en las cifras absolutas que hay estados que prácticamente no tienen homicidios dolosos, o los que menos tienen: Yucatán,
Baja California, Campeche, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Coahuila, Hidalgo y Chiapas. Debido a las constantes pifias, se optó por romper el compromiso histórico del presidente de no utilizar las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y tampoco sacar al ejército a las calles. A través de la mayoría parlamentaria de Morena, no obstante, se realizaron las modificaciones a la Constitución que hoy permiten contar con una Guardia Civil, sin embargo, con un mando militar en los hechos y además con el empleo legal. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, cerró su primer año y medio de administración con 50,400 homicidios dolosos. Esto es la mitad de los generados durante todo el sexenio de Felipe Calderón. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio. En este contexto, cabe destacar el avance de los grupos de la delincuencia organizada en el control territorial de vastas regiones del país, en donde sustituyen a las autoridades políticas legítimamente constituidas y toman control de los cuerpos policíacos municipales ante el silencio cómplice de la Federación y muchos gobernadores. La renuncia a la confrontación de estos delincuentes, arguyendo que la capacidad de fuego de las bandas criminales pone en riesgo la seguridad de la población civil, obliga a esta población a socializar cada vez más la autoridad del narco en sus comunidades, prestando la obediencia y colaboración que se les impone. El Estado fallido es un hecho en regiones crecientes de la geografía nacional. Incluso el rumor de la búsqueda de una paz narca como alternativa para pacificar el país a costa de la esencia misma del Estado y que constituye la entrega de regiones que se denominan calientes del país, toma en este momento visos de realidad. El narcotráfico controla regiones geográficas del país. En la lucha contra la corrupción tan esperada por la población y que tanta expectativa generó, se encuentra literalmente agraviada por la conducta irracional y escandalosa que observaron las administraciones recientes. No solo no ha mostrado avance significativo alguno, sino que al discurso reiterado de cero tolerancia a la corrupción, no se siguieron averiguaciones judiciales ni mucho menos detenciones de posibles responsables como se esperaba en asuntos ya muy comentados en la prensa nacional y que fueron motivo de escándalo en la administración pasada y en esta. Con la única excepción de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social de la administración pasada y acérrima enemiga del actual presidente, lo cual para muchos explica su detención y encarcelamiento. La administración de López Obrador muestra sus propias historias de mal manejo de los recursos públicos en personajes cercanos al propio presidente, responsables de proyectos prioritarios para los cuales no ha existido austeridad republicana ni investigación de la función pública ocupada en el activismo político de Morena, esta última. De hecho, destaca el desdén con el que se perciben las denuncias públicas de falta de transparencia y presumible corrupción en el manejo de contratos públicos otorgadas a nuevos empresarios y personajes claramente vinculados a colaboradores cercanos del presidente de la República y de su gabinete. En el propio partido Morena, usted seguramente escuchará, se señalan actos de corrupción de sus dirigentes. No sirve de nada que se señalen en medios de comunicación las fechas, circunstancias, violaciones a la ley, nombres de asociados, registros públicos de propiedad, denuncias formales, etcétera, etcétera.
Una denuncia con estas características, que en otras administraciones o circunstancias significaría una investigación formal de la presunta corrupción o al menos una respuesta pública, no tiene resonancia en el ámbito de poder de la honestidad valiente y no merece ninguna explicación a los ciudadanos. En el rubro de justicia e impunidad, las expectativas creadas alrededor de la Fiscalía General de la República se han venido viendo frustradas hasta la fecha, dada la persistencia de los vicios de esta institución, cuyo cambio solo ha sido de nombre, dada la dependencia en los hechos del fiscal general al presidente de la República, y la falta de un acuerdo político respecto del modelo de procuración de justicia a construir. Todo esto, debemos recordar, propició un evento lamentable en la presentación programada de un conjunto de reformas legislativas ante el Senado de la República y cuyo contenido no reunía el consenso de los colaboradores cercanos al presidente, exhibiendo así al procurador, quien finalmente se vio forzado a recular en la presentación de sus iniciativas y desaparecer de la dinámica gubernamental hasta su reaparición entregando un cheque al presidente por 2,000 millones de pesos para la rifa del avión presidencial, que por cierto habría que recordar que dicho cheque resultó de hule porque jurídicamente no era factible disponer del dinero en cuestión. Este es el lamentable estado de la Procuración de Justicia y la lucha contra la impunidad. Es en este contexto que yo quisiera plantearle a usted una conclusión para el programa que hoy hemos presentado. La falta de resultados de un gobierno bisoño, sin un plan de gobierno, un presidente de la República cuyas prioridades son electorales y su finalidad es fortalecer su propio poder político mediante la concentración de facultades y discrecionalidad en su actuar. La lucha de intereses mediante la confrontación e intención de anular a los contrarios, tanto desde la parte gubernamental como desde el poder económico. Y todo esto en medio de una recesión económica mundial, nos explica la creciente irritación social que caracteriza hoy a la sociedad mexicana. Pero también debemos reconocer que genera condiciones para la construcción de un Estado autoritario, dado el hartazgo social por la política y los políticos que los ciudadanos tenemos y expresamos en este momento. Lo dejo a su consideración. Muchas gracias por su atención. Agradezco su atención a esta emisión de Reporte 10, esperando que el programa resulte de su interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.